buenos días. Iniciamos esta edición de CNC Matinal. Hoy miércoles 11 de junio, día de pleno. La representación nacional someterá a debate y a votación dictámenes de proyectos de ley priorizados. Entre ellos, la iniciativa legislativa que propone la no reelección inmediata de los presidentes regionales. Tema que ha despertado mucha expectativa en la opinión pública. Nosotros les iremos informando de los acuerdos más importantes que tomen los legisladores a lo largo de esta sesión plenaria. Pero eso será más adelante. Mi nombre es Perla Villanueva y estaré con ustedes en la presente jornada informativa. Ahora los invito a revisar juntos nuestros titulares. Pleno votará hoy proyecto de no reelección inmediata de presidentes regionales. Presidente del Congreso invocó a parlamentarios a asistir a sesión por tratarse de reformas trascendentales para el Perú. Comisión de Constitución inició debate sobre implementación del voto voluntario. También acordó emitir opinión respecto al proyecto que crea la Superintendencia Universitaria SUNEDU. Con éxito se desarrolla conversatorio ANCAS, construyendo el futuro, desafíos y propuestas hacia el bicentenario de la independencia del Perú. Evento fue inaugurado por titular del Parlamento. Delegación peruana participó en segunda cumbre mundial de legisladores GLOB en México. Congresista Daniela Bugatás presentó importantes propuestas. Comisión Agraria acordó incorporar a la selva dentro de los beneficios del programa Sierra Exportadora. 7:46 de la mañana, vamos ahora con el desarrollo de la información. Y los congresistas de todas las agrupaciones políticas fueron exhortados a asistir a la sesión plenaria convocada para hoy miércoles a fin de tener el quórum necesario para votar la iniciativa legislativa que impide la inmediata reelección de los presidentes regionales. La invocación fue hecha por el presidente del Congreso, Freddy Otárola Peñaranda. Veamos. Y quiero, a través de los medios de comunicación, convocar a los congresistas para el día de mañana, porque se va a ver la reforma de la legislación de la regionalización. Yo soy un congresista de provincia, creemos en la regionalización, pero entendemos que así como está, no puede continuar. Y acudo a los medios de comunicación porque lo que se pretende son modificaciones constitucionales que requieren de mayoría calificada, es decir, de 87 votos. Y quiero invitar e invocar la presencia de los congresistas de todas las bancadas el día de mañana a primera hora, pues se van a plantear importantes reformas trascendentes para el Perú para revertir el apresuramiento que hubo en tema de regionalización. Primero, la no reelección inmediata de presidentes regionales. Segundo, la reelección de alcaldes solamente por un periodo. Y tercero, la posibilidad de que el Congreso de la República y que el Ejecutivo, cuando existan hechos escandalosos, hechos totalmente justificados, pueda tomar medidas para el buen gobierno de la región. Creo que este es el sentir nacional. No podemos permitir que en el Perú siga sucediendo lo que se está dando y entendemos que con la misma lógica de la no reelección del presidente de la República, quienes manejan fondos públicos tampoco deben ser reelegidos. Sin embargo, en el tema de los alcaldes se ha optado por una reelección para premiar a algunos que sí han actuado bien. Está abierta las preguntas. ¿Se estaría viendo el tema de la megacomisión? A ver, estamos convocando para el día de mañana al Pleno para ver el tema de la reforma electoral. El tema de la megacomisión hay una agenda ya planteada y en principio iría como está. Presidente,
Yo quería pedirle su opinión con respecto a las investigaciones que se habría pedido aquí en el Congreso de la República contra el ex fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, y el actual fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. Y además preguntarle por esta contradicción en la que habría caído el fiscal Ramos Heredia al negar ante la prensa que se había reunido con el señor Rodolfo Orellana, y sin embargo habría trascendido que en la comisión que investiga los hechos de Ancash pues sí reconoció esta reunión. Bien, ese tema es materia de una denuncia en la una denuncia constitucional presentada por el congresista Modesto Julca. Está en investigación en la comisión de Ancash y mantengo el mismo principio que mantuve en los casos del señor Toledo, del señor García y todos los demás. Mientras esté en comisiones no me voy a pronunciar. Damos todo nuestro respaldo al trabajo de las comisiones y una vez que llegue al Pleno vamos a tomar posiciones en pos de la justicia, de la verdad y de la firmeza en la lucha contra la corrupción. Pregunta final. El día jueves empieza el Mundial de Fútbol y usted ha asegurado que el jueves se discute la figura en la Mega. ¿Usted garantiza que habrá el quórum para iniciar el debate, digamos, en el Pleno del Congreso? Bueno, y se me permite una segunda pregunta. ¿Qué avances hay en el tema de la Defensoría del Pueblo? Porque se habló el fin de semana de que habrían nombres nuevos, entre ellos funcionarios que pertenecieron al equipo del Perú ante la Corte de la Haya, ¿no? No, de ninguna manera, ¿no? Yo prefiero no dar nombres y me ratifico en lo que dije siempre. Si proponemos a alguien, va a ser una persona de primer nivel sin cuestionamiento alguno. Lo demás son especulaciones inadmisibles y creo que por su asistencia cada congresista es responsable. Yo les agradezco y quiero reiterar la invitación. Lo de mañana es trascendental. Se está jugando el futuro del Perú. Se está jugando el futuro del Perú porque gran parte del presupuesto se maneja en las regiones. Llegó el momento de enmendar los errores que por prisa se cometieron y por eso invito a los congresistas a estar presentes y con su voto demostrar que el Congreso contribuye fehaciente y fervientemente para que el Perú cambie. A las 9 de la mañana. Eso va a ir a ética y luego que ética se pronuncie yo opinaré. Sin embargo, nos preocupa el accionar de algunos congresistas que tira a veces con un solo acto por la borda lo que tanto nos costó construir. En cuanto a cuándo se vea, en su momento lo determinará el Consejo Directivo. Pero acá todos los temas se están viendo con prontitud. En cuanto al defensor del pueblo, estamos avanzando. Estamos avanzando en silencio, estamos construyendo consensos, las reuniones a veces son formales, en su momento las convocaremos. Muchas gracias. Y ahora les contamos que los 3 proyectos de ley sobre la implementación del voto voluntario empezaron a ser debatidos por los integrantes de la Comisión de Constitución del Parlamento. También se acordó emitir opinión respecto al proyecto remitido por el Ejecutivo que propone la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Tenemos la nota. Los proyectos de reforma constitucional sobre implementación del voto voluntario o facultativo volvieron a ser debatidos en la Comisión de Constitución. Víctor Andrés García Belaúnde, al momento de sustentar su propuesta, señaló que el voto obligatorio no es un voto informado, pues la población sufraga para no pagar una multa. No es un voto informado, no es un voto consciente plenamente ni reflexivo, es un voto con una pistola en la 100 para poder votar, si no te van a multar o te van a quitar derechos civiles. Y eso es lo que de alguna manera se ha hecho aquí. Por lo tanto, aquí, presidente, lo que se trata es de darle libertad. Si somos libres, seámonos también para votar. García Belaúnde agregó que no se debe aspirar a una democracia tutelar, sino madura. Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chejade, propuso implementar el voto voluntario de forma gradual, empezando primero por fortalecer los partidos políticos. Esto puede ser traumático de un día para otro, pero si de manera gradual, como dice García Belaúnde,
podemos llegar al voto voluntario a través, primero, de un Estado que incentive, que no sea castigador, que no sea sancionador, que no convierta el voto en obligatorio sancionándolo a los que no votan, sino que de alguna manera con campañas cívicas y con estos incentivos, como por ejemplo sucede en Colombia, podamos llegar al voto voluntario, creo que eso es importante. Y también, como no, con partidos sólidos. Las opiniones en contra vinieron desde las bancadas de Fuerza Popular y del PPC-APP. Indicaron que nos encontramos en pleno proceso de fortalecimiento de la democracia y de los partidos políticos. Además, que la experiencia señala que la población electoral acude a votar. Estudiándolo bien, en un voto obligatorio, sin las sanciones estrictas que pueden haber, pero señor, quitar la obligatoriedad en estos momentos creo que es pensar, muchas veces nos ha pasado que por copiar artículos constitucionales de Inglaterra, de países mucho más avanzados que el nuestro, con muchos más años de democracia, no nos han servido mucho a nuestro país. Y la experiencia demuestra, como decía también nuestro amigo Falconi, que la gente sí va a votar, sí siente el deber de ir a votar para elegir a quienes lo van a representar. Al igual que hace 6 años, señor presidente, mi voto será en contra. Gracias. Datos de la OMPE arrojan que en las últimas elecciones la abstención llegó a cerca de 2 millones de electores. Por otra parte, la Comisión de Constitución aprobó el pedido del congresista José Luis Elías Ábalos para que este grupo dictaminador se pronuncie sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, informó Central de Noticias del Congreso. Y este último acuerdo provocó la inmediata reacción del presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, quien dejó entrever que lo acordado por este grupo de trabajo parlamentario sobre la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria no es más que una maniobra para dilatar el debate del proyecto sobre la nueva ley universitaria. Escuchemos sus declaraciones. Igualmente denuncio que también hay el intento de pasar este proyecto de ley a la Comisión de Descentralización. Estas son algunas leguleyadas que se hacen cuando no se quiere que proyectos de interés nacional sean debatidos, discutidos. Muchas gracias. Congresista, ¿usted llegó a conversar con el congresista Sergio Tejada para incorporarlo en la agenda este jueves? Así es, estamos hablando sobre eso, pero como se ha declarado eso, entonces otras fuerzas se mueven alrededor de muchos congresistas para obtener esas respuestas que no sé a qué intereses responden. ¿Qué habría detrás de esto? Bueno, no lo puedo entender cómo los intereses particulares pueden prevalecer sobre los grandes intereses nacionales. ¿Qué le pediría en todo caso usted? No, vamos a seguir trabajando para que esto no suceda, que no sea admitido, que la Comisión de Constitución que ha pedido eso no cristalice ese pedido, que por demás es innecesario, y a propuesta de un miembro de la bancada nacionalista. Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución, el legislador Omar Chejade, aclaró que su grupo de trabajo no debatirá el proyecto de nueva ley universitaria, sino que emitirá un informe sobre la constitucionalidad del proyecto para la creación de una Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Veamos los detalles. Y debo decirles que el pedido del congresista José Luis Elías, del partido Fuerza Popular, ha sido de alguna manera debatido y votado, no por quien habla, sino por toda la Comisión de Constitución. No tiene nada que ver con la ley universitaria. Ha habido otra confusión. El proyecto de ley universitaria que ha sido aprobado por mayoría en la Comisión de Educación hace unos meses atrás, ya se encuentra en el Pleno del Congreso de la República. Este es otro proyecto que es el 3505, que está en la Comisión de Educación, que no interfiere con la ley universitaria, que repito, está en la agenda del Pleno del Congreso de la República, y que habla sobre la superintendencia de educación o la superintendencia educativa, que repito, ese extremo de ese otro proyecto está en la Comisión de Educación. Y
el pedido del congresista Elías Ábalos es para que también sea visto y debatido en la Comisión de Constitución. Mi obligación era y será siempre someterlo a debate, someterlo a votación. Y lo que sometí en ese momento era a la consideración si ese nuevo proyecto que está en la Comisión de Educación también debía verse o no en la Comisión de Constitución. Y de manera mayoritaria, multipartidariamente, ganó la mayoría y por más de, me parece, 8 votos triunfó la decisión de la Comisión de Constitución de que también sea ese nuevo proyecto debatido en la Comisión de Constitución, que repito, en nada interfiere con el proyecto que ya se aprobó en la Comisión de Educación sobre ley universitaria y que el día de hoy se encuentra en el Pleno del Congreso de la República. Por eso... Y a propósito, el presidente del Parlamento, Freddy Otárola Peñaranda, también salió al frente para hacer ciertas precisiones con respecto al debate del proyecto sobre la nueva ley universitaria. A continuación, escuchemos lo que dijo. En efecto, sin embargo, hay que aclarar al congresista Mora. Yo me reuní con el congresista Mora y quedamos en que había que ver el tema de la superintendencia y luego la ley universitaria. Por eso es que no se ha visto. Le pido que recuerde esa conversación antes de hacer afirmaciones que me parecen un poco exageradas. ¿El acuerdo de la Comisión de Constitución de evaluar la constitucionalidad o no de la superintendencia es una parte del trámite para...? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo creo que es un proyecto constitucional. Creo adicionalmente que las universidades no pueden continuar como están, ¿no? Si otorgan título a nombre de la nación, es el Estado quien debe tener la potestad de velar por la calidad de esos títulos universitarios. Saludamos a las buenas universidades, pero no podemos permitir algunos engaños que se están dando. Yo no creo que haya un tema constitucional, ni vamos a prestarnos a planteamientos que pretendan posponer el debate. Sin embargo, si no se puso a debate hasta hoy día, fue porque así lo conversamos con el congresista Mora. Lo más pronto posible, lo más pronto posible. Yo no creo que mañana vamos a ver el tema de la superintendencia, así quedamos con el congresista Mora e inmediatamente entrará el tema de la ley universitaria. Presidente. Por supuesto, pero no podemos hacer caso a ataques alegres, sin prueba y sin argumento alguno, sobre todo cuando de la honorabilidad de personas se trata. Hay un hecho concreto. Después de décadas de pasividad, de hacerse de la vista gorda ante la destrucción del medio ambiente, ante la actitud prepotente de la minoría ilegal, no hablo de lo informal, este gobierno ha agarrado el toro por las astas. Y obviamente las calumnias vienen producto de este accionar. Más bien hay que felicitar al gobierno por ser el primero que ha agarrado un tema que puede no ser popular, que puede no ser electoralmente rentable, pero es necesario para el mantenimiento, para los intereses del país y para la protección de nuestro medio ambiente. Creo que lo demás son calumnias que han sido descartadas totalmente. Presidente, tomando en cuenta todos los proyectos de ley que aún están en agenda y que la legislatura culmina el 15 de junio, ¿han evaluado la posibilidad de ampliar la legislatura? Es una posibilidad. Hay que tener en cuenta además que el Parlamento no se para, que si no hay plenos viene la comisión permanente que igual puede legislar y puede aprobar leyes. Presidente, una última pregunta, si me permite, del tema de la ley universitaria, porque le he entendido que primero se va a ver el tema de la superintendencia y luego la ley. Vamos a conversar con el congresista Mora. Sí, si me permite. Lo que pasa es que hace unos minutos lo que ha ocurrido acá es que ha salido Mora a denunciar que hay una artimaña por parte de la Comisión de Constitución para ver precisamente el tema de la superintendencia. Entonces esto dilataría todo este debate. Yo no creo que es un tema constitucional, que no lo vamos a aceptar. Yo creo que es un tema de la Comisión de Educación porque no hay ninguna materia que pueda afectar ni la autonomía universitaria, ni la estructura y la libertad con que deben actuar y organizarse las universidades. Es un tema de control que todo Estado democrático lo hace para velar por una buena educación. Por lo tanto, esas artimañas no creo que sean admisibles.
conversaremos con el congresista Mora y veremos qué medidas tomamos. A las 8 de la mañana con 4 minutos vamos a ir con otras noticias. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedentes 14 de las 15 denuncias formuladas contra diversas autoridades y exautoridades nacionales, presentadas por la presunta comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Tenemos el informe. Las denuncias archivadas involucraban a congresistas, excongresistas, magistrados y exmagistrados. En otro momento, acordó por unanimidad y a solicitud de la congresista Marta Chávez regresar a la subcomisión para proseguir con las investigaciones de la denuncia formulada por el congresista Modesto Julca Jara contra el exfiscal supremo de Control Interno y ahora fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, por supuesta infracción a la Constitución Política y la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y omisión de deberes funcionales, entre otros. Esto se refiere a los temas de Ancash. Cada día están apareciendo más elementos respecto. Recientemente ha habido la reunión que ha tenido el doctor Ramos Heredia con una de las partes involucradas o investigadas. Entonces yo quisiera, presidente, que de repente acopiemos más información de la comisión que está investigando los temas de Ancash y que reservemos esto para un mayor estudio. Gracias. Previamente, el presidente de la subcomisión, Marco Falconi Picardo, dio cuenta del ingreso de 21 nuevas denuncias. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. Y ahora les contamos que el congresista Daniel Abugataz desmintió la publicación de un semanario local respecto a haber recibido apoyo económico de mineros informales durante la campaña electoral del 2011. Dijo que llevará el tema ante las autoridades judiciales para que esclarezcan lo que calificó como una infamia. Veamos. Me he enterado de una difamación que ha salido en un diario de circulación nacional, en un semanario. Es absolutamente falso el contenido de esas acusaciones. Yo desconozco de qué están hablando, desconozco de qué documento están hablando, desconozco de qué acusaciones me están haciendo. Yo lo que les quiero alertar es que este tema es un tema que está aparentemente tomando la forma de un chantaje, de una extorsión. Este es un tema que no viene de ahora, viene desde hace más de 30 días y son hechos que el día de hoy voy a poner en conocimiento del Ministerio Público con quienes son los que tienen que investigar, porque los temas que están hablando son de suma gravedad y yo no voy a permitir que nadie utilice esto para manchar el apellido de mi familia, de mi padre, de mis hijos y lo que le voy a dejar a ellos. Eso quiero que quede absolutamente claro, deslindando de que exista cualquier cosa relacionada a la denuncia que ha aparecido en este semanario o cualquier otro vínculo con algún dinero de ingreso ilegal. Todos los ingresos en los que yo haber participado tramitando, apoyando, direccionando al partido han sido absolutamente declarados y claros. Dicho esto, quedó... ¿Jorge Paredes Terry está detrás de todo esto, congresista? Mira, es un tema que son hechos que tiene que investigar el Ministerio Público. Voy a presentarme hoy en la tarde al Ministerio Público, voy a dar toda la información que tengo, porque hay mucha información atrás de todo esto, que vienen desde más de 30 días atrás. Ha habido montajes, no me extrañaría que aparezcan otro tipo de montajes. Se ha tratado de prácticamente extorsionarme, evidentemente cosa a la cual yo no he accedido en ningún momento, ni accederé a ningún tipo de chantaje. O sea, pueden tratar de montar lo que quieran montar, preparar lo que quieran preparar, pero yo me voy a mantener en mi línea. Siempre he sido absolutamente transparente, siempre, es más, estoy dispuesto a que hagan cualquier tipo de investigación respecto a mi patrimonio personal. Está absolutamente declarado todos mis ingresos desde el día número 1. Tengo la conciencia absolutamente tranquila, duermo como un bebé, pero no voy a caer yo en extorsión y en chantaje. La información que ha publicado hoy día el diario El Comercio, en la que dicen que algunos dirigentes de la minería informal habrían apoyado al Partido Nacionalista, incluso esta fotografía que se publica hoy día. Yo quiero decirles una cosa, yo he estado en dos campañas. Yo he estado en la campaña del año 2006, he estado en la campaña del año 2011. Nosotros hemos tenido apoyo de gremios, a nosotros nos ha apoyado la CGTP, a nosotros nos ha apoyado la Sociedad de Armadores de Sindicatos de Trabajadores de la Pesca, nos han apoyado los trabajadores públicos, nos han apoyado gremios agrarios
varios gremios agrarios, azucareros del norte y azucareros del sur. Ha habido en algún momento militantes del partido que son o eran mineros artesanales que también han participado como militantes del partido. O sea, yo pretendo tapar el sol con un dedo de ninguna manera. Ha habido participación, sí. La calificación que se ha hecho después de un proceso de formalización, de llegar a mineros ilegales, es algo que tiene menos de un año. Nosotros cuando hemos tratado con empresas formales en algún momento, hemos tratado con artesanos, con mineros artesanales formalizados o en vía de formalización. Como le digo, como muchísimos sectores que han participado en la campaña presidencial. Entonces no me van a decir que porque el decreto supremo 005 nosotros traicionamos a los sindicatos de pesqueros. ¿Por qué? Porque no pueden pescar. O porque se da una ley agraria, nosotros no podemos hacerlo porque afectamos al sindicato de Pomalca, de Cartavio, de Casagrande. No, o sea, en las campañas políticas participan los gremios, a los gremios se les atiende cuando uno es congresista. Yo he atendido desde el año 2006 a todos los gremios que estoy mencionando, a todos los he atendido, 2006, 2007, 2008, toda mi vida política. Yo lo que le quiero reiterar es que yo estoy con la conciencia absolutamente tranquila, yo no tengo nada que ocultar. Yo espero que todo esto se aclare una vez que conversemos en la tarde con el Ministerio. Doctor, en concreto, ¿no se dio este aporte de 900.000 soles al partido? Y si cuenta más a su campaña. Eso es una difamación y, como reitero, tendrá que el Ministerio Público ir hasta las últimas consecuencias, porque yo no voy a permitir que nadie intenta atacar mi credibilidad, mi honestidad, mi transparencia y menos el nombre de mi familia. ¿Qué otros hechos ha habido en esta extorsión, congresista? ¿Qué otros hechos ha habido en estos 30 días? Yo les pido, por favor, que me permitan presentarme ante el Ministerio Público el día de hoy. Conversaré con el Ministerio Público y ellos me dirán qué información es que salga de la reserva de una investigación y cuál puedo dar. En este momento no lo sé. No me he reunido con mis abogados todavía, me voy a reunir con mis abogados y pretendo ir con ellos al Ministerio Público. Yo, con toda seguridad, una vez que salga de ahí, o mañana en la mañana, les daré la información que me permita. ¿Qué buscaba el chantaje, congresista? ¿Qué buscaba el chantaje? Es un tema que tiene que ver con la minería ilegal, ¿no? O sea, es un tema que tiene que ver con la minería ilegal, con la interdicción, con supuestas falsas. Ellos han estado buscando pretender chantajear para que uno actúe de un sentido u otro. Lo que les puedo decir que todo lo que argumentan, aportes y todo, creo que la realidad es más que evidente, ¿no? Si algún gobierno ha luchado contra la minería ilegal es este gobierno. ¿Qué ha pasado con su ex asesor, Jorge Pérez Terry? Era bastante cercano a usted. Yo prefiero no hablar de él está formando un partido político, yo prefiero reservarme no hablar de él, nada puesto más. Muchísimas gracias. Y a las 8 de la mañana con 12 minutos regresamos a CNC Matinal, esta vez para presentarles al congresista Casio Guaire, que ya está con nosotros aquí en los estudios de CNC Matinal para conversar de un tema muy importante que sin duda nos convoca a todos, nos interesa a todos, y es el tema de cómo combatir la inseguridad ciudadana. Bueno, él ha presentado una iniciativa legislativa que ve cómo combatir la inseguridad ciudadana desde la perspectiva de hacer prevención en salud mental. Sobre en qué consiste este proyecto de ley, vamos a conversar con él. ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días. Buenos días, Pela. Bueno, tenemos estadísticas de que en el mundo, a nivel mundial, hay más de 450 millones de personas con algún trastorno mental y de conducta. Y obviamente esto luego es, tiene sus consecuencias, ¿no? Muchas veces en situaciones de violencia familiar tal vez, algunos crímenes que luego se puedan dar, que sin duda los hemos visto y los vivimos en nuestra sociedad lamentablemente. Bueno, efectivamente este es un tema en el cual todavía nuestras autoridades no lo estamos analizando profundamente, por lo mismo de que estamos viendo solamente las consecuencias, estamos viendo los suicidios, los homicidios, los pandillajes, la drogadicción, el alcoholismo, todas las consecuencias que nosotros a diario vemos, ¿no? Parricidios, que el hijo mata a papá, a mamá, etcétera. Todos esos problemas estamos viendo, pero no estamos viendo la causa, ¿por qué? El por qué se está presentando esos detalles. El problema para mí es el núcleo familiar. La familia
es lo más importante, desde mi punto de vista, para solucionar estos problemas. ¿Qué hace en un hogar, por ejemplo, cuando hay una disfunción familiar, discusión, papá y mamá, el hijo va a la escuela, el hijo no va a entender nada de lo que está en la escuela aprendiendo, sino va a estar preocupado que su mamá está peleando, si su papá está peleando. ¿Y las consecuencias cuáles son de ellos? La consecuencia es que estos niños, al no tener un rendimiento académico, simplemente va a buscar grupos para irse con pandilleros, para dedicarse de repente a consumo de droga o para irse a internet, que también lo tienen a la mano. Pero ¿quién está dedicándose a orientar ello? Nuestras autoridades no se están dedicando a orientar ello, a prevenir realmente para que ellos en el futuro no sean pues delincuentes potenciales o pandilleros o drogaditos. Nadie está previniendo. Entonces eso es una preocupación. Por eso esta iniciativa de ley, que ya lo presento por segunda vez, sigue todavía en la Comisión de Salud. Espero que, pido también a mis colegas que analicemos, porque esto es una de las formas que si nosotros brindamos de repente un apoyo transversalmente en todos los sectores, en educación, en seguridad ciudadana, en las regiones, en los municipios, en las universidades, en todos los sectores, ¿no?, de inclusión social, que hay tantos programas que existen. Si nosotros insertamos y hacemos fuerza, yo le aseguro que podemos tener, ¿no?, personal preparado como para prevenir en esos casos. Hoy, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer existe el caso de lo que es solamente para violación sexual, para casos de violación sexual y violación, mejor dicho, agresión física. Pero para la agresión psicológica, para la agresión, como decía hace un momento, discutes, por ejemplo, con tu pareja, o de repente en el hogar está, para ellos, ¿quién atiende? O de repente un padre o una madre soltera que tiene problema con sus hijos, su hijo le contesta a él, ¿quién le apoya a ellos? No tenemos una institución privada, psicológicamente y psiquiátricamente, emocionalmente. O sea, tenemos que buscar el equilibrio emocional realmente en todas las personas. Una persona equilibrada emocionalmente, yo le aseguro que no vamos a tener muchos problemas como esta, ¿no?, en nuestra sociedad que sigue creciendo día a día más. Concretamente, entonces, congresista, usted precisa que es necesario la prevención de la salud mental. Y para ello, esta iniciativa legislativa propone que se debe establecer un sistema nacional de prevención de salud mental con un Consejo Nacional, Regional y Local. ¿Cómo sería eso? Exactamente. Yeah. El sistema nacional estaría compuesto, como decía, por el ministro de Salud, por el ministro del Interior, ministro de la Mujer, ministro de Inclusión Social, ¿no?, y además también por algunas instituciones que tienen que ver con el aspecto de salud mental, y los gobiernos regionales y locales, a nivel ya... Todo articulado. Todo articulado. De tal manera, actualmente existen, como decía, como el Centro de Emergencia Mujer, que ya existe, pero solamente está basado en el aspecto de violencia física y de violación sexual, pero no está basado exclusivamente para ver la situación emocional. Orientación psicológica. Psicológica, psiquiátrica. Eso significa que en cada centro debería haber necesariamente personas preparadas, pero con la intención de apoyarlos. Es como una emergencia. Hace un momento le decía, si uno, por ejemplo, se fractura el brazo, es visible, te duele, ¿no?, y te puedes curar, te vas al médico, te ponen el yeso y ya está. Pero en este caso, a ti te agredieron moralmente, psicológicamente. Entonces, ¿qué haces? No ven, toda la gente piensa que estás sano, no tienes problemas. Y cuando te ven desde ese punto de vista, dices, no tiene problema esto. Incluso ya dicen, no, esto ya está mal, pues, ¿no?, por otras cosas, pero no. Entonces nadie te hace caso. Entonces por eso es necesario que haya profesionales especialistas apoyándolo en esas circunstancias. Por eso existen los suicidios. Discutieron la pareja como enamorados, como adolescentes, qué sé yo, se van, ya pues, ¿no?, de repente ya tomó una última decisión y se suicidaron. Por eso existen los asesinatos también. Claro. Existen los hijos abandonados. Hoy tenemos un problema grave, ya hablamos del estrés. Aparte del estrés, el problema más grave es de que papá, mamá trabajan y ¿quién cuida al hijo?
nadie se dedica a los hijos. ¿No? Claro, estamos desesperados saliendo, entrando y estamos abocados a eso, pero nadie se dedica a ver al hijo cómo tiene que conducirse. ¿Y quién es el que conduce? La empleada, claro, el chofer, o muchas veces de repente los dibujos animados, ¿no? Congresista, sí, es cierto, es cierto. Se habla también de la creación de centros de prevención de la salud mental en las localidades, exacto, en las diferentes regiones, ¿a cargo de quiénes, como le decía, cómo funcionarían? Ya, como yo le decía, aquí ya está, el diseño ya está casi hecho, como decía, los centros de emergencia mujer que existe actualmente, que ahí se implemente un profesional más, o se implemente este aspecto del tratamiento a los de prevención psicológica o prevención de salud mental, suficiente con ellos, o sea, estaríamos haciéndolo, o sea, ya existen ciertos, se debería difundir a nivel de las instituciones educativas en forma obligatoria, que no las hay todavía. Me acuerdo que hay un proyecto de ley aprobado también sobre la ley del bullying, ¿no?, que obliga que podría haber por lo menos en cada colegio un psicólogo, que tampoco los hay hasta ahora. Eso es lo que le quería preguntar. ¿Y la demanda de estos profesionales, de psicólogos, cómo está en nuestro país? La verdad, hay muy pocos psicólogos en nuestro país. O sea, por eso le digo, o sea, no ha habido mucha interés de parte de nuestro país, de nosotros mismos, ¿no?, a ver este lado. Hoy, si presento seguramente esta ley, se hace una realidad, vamos a tener más personas dedicadas a estas especialidades, que se va a convertir en una gran demanda, por lo mismo de que no hay profesionales. Hay déficit, claro, hay déficit de profesionales. Hace poco, hablando del bullying, decíamos que hay más de 20 y tantos mil colegios frente a 18.000 profesionales de psicología, entonces había una diferencia. Si queremos poner solamente un psicólogo por colegio, entonces había una brecha enorme. Pero más allá de eso, mientras dure ello también, hay que capacitarlos, prepararlos a nuestros profesores, que también ellos pueden responder dentro de las aulas, dentro del colegio, ¿no? Obviamente, y afuera ya no podrían nada que ver, ¿no? Congresista, qué importante viene a ser la prevención, porque fíjese, según la Oficina General de Estadística e Informática del MINSA, el año 2012, y usted lo debe saber mucho mejor, un total de 387.487 casos atendidos a nivel nacional se registraron, ¿no? Precisamente y eso es el 60%, de salud mental. Por eso, el 60% de todas las atenciones. Y otra cosa más importante todavía es que los que tienen mayor cantidad de casos de salud mental son Lima, Arequipa, Cusco, Callao, Junín y La Libertad. Así es. Y más o menos se relaciona con el ritmo de vida que uno lleva, exacto, ¿no? Que usted también señalaba. Exactamente, o sea, el problema es, ¿no?, aparentemente que el crecimiento económico se da, ¿no?, llegan a esos lugares con mayor facilidad las cosas negativas. Para empezar, Internet y el consumo de la droga, ¿no? Y usted puede ver en las ciudades grandes, aquí en Lima, por ejemplo, la droga venden pues a un sol como vender caramelo. Y su intención de ellos es ponerlos adictos, después ya los venden a precios más elevados. Y eso también es otra modalidad de introducir esos productos negativamente a nuestros niños, jóvenes, que se están perjudicando. Pero ¿quién se está preocupando en eso? No hay nadie. Eso es un problema. Entonces se trataría de prevenir las enfermedades mentales, de controlar y también entiendo que de rehabilitar. Bueno, más que todo es prevenir. Obviamente, si es que ya se conocen los casos, actualmente existen las rehabilitaciones, existen ya, ¿no? Pero tenemos déficit, claro, ¿no? Hay una demanda, pues, que sobrepasa, ¿no? Sí, pero pese a eso existe, ¿no? De alguna manera, ¿no?, estamos actuando todavía a apagar el incendio, pero la idea es no llegar a que haya el incendio, porque esto va a ir creciendo, ahí no vamos a poder realmente calmar de repente la situación. Entonces, esto yo pienso que fomentar programas, ¿no?, crear los centros de emergencia o centros para apoyar a los jóvenes, niños, adolescentes, a la pareja, a todos, nosotros mismos tenemos problemas, las mismas instituciones tenemos problemas,
y no hay. Por ejemplo, aquí en el Congreso, no sé si tendremos algunos profesionales que estén exclusivamente a ello, ¿no? También es un problema que todos necesitamos en cualquier institución. En la misma policía, hace poco, nos salieron en primeras planas, imagínate, un papá violando a su propio hijo, ¿no? Entonces, en su condición como miembro policial, que sobreentiende, pues, quien tiene que cuidarnos, no cuida ni a su propio hijo. Entonces, cosas como eso, obviamente ya salió hace 1 año y medio, creo que usted debe acordarse también. Entonces, estos temas no deben existir, no debe continuar, mejor dicho. Es un tema pues bastante interesante, congresista, sí. Y bueno, ya se ha puesto a la discusión y esperemos que y se pueda ver en la Comisión de de Salud, ¿no? Espero de que mis colegas reflexionen por ese lado, como estoy hablando. Esta es una iniciativa de ley de mucha importancia que estoy pensando a nivel integral de nuestro país, que sería la base, como muestra al mundo, ¿no? Porque queremos tener personas saludables en nuestro país y con una mentalidad de superación y desarrollo permanente, ¿no? Si no, no tendría sentido. Y esto lo consideramos ya casi como una cultura, como en otros países los hay, en Asia, por ejemplo. Cultura de prevención, ¿no? Claro, entonces, obviamente, ¿no? En otros países los hay, ¿no? En Asia fundamentalmente, ¿no? Es cultura bastante disciplinada, enmarcándose dentro de un marco de valores, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con ello, ¿no? Hemos perdido los valores ya desde todo punto de vista, porque no tenemos una orientación a dónde queremos dirigir. Tenemos que adoptar esa cultura de prevención, entonces. Exacto, de eso se trata esta iniciativa. Como decía, esperemos de que mis colegas pues lo vean también por ese lado. No lo están tomando a seriedad esto, ¿no? Sí, vamos terminando también, congresista, porque, bueno, hay un pleno, ¿no? Hay una sesión plenaria y una recargada agenda que ustedes tienen que cumplir. Sí, el día de hoy hay muchos temas que tocar, esperemos que se inicie lo más antes y se apruebe, pues, algunas que ya tenemos en la mesa ya, ¿no? Bien, congresista, muchas gracias por su participación a usted esta mañana en CNC Matinal y bueno, será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Pedro. A usted, congresista. Bien, era entonces el congresista Casio Guaire quien nos presentaba, nos explicaba, nos daba un poco más detalles sobre esta iniciativa legislativa que él impulsa sobre cómo combatir la inseguridad ciudadana a través de la prevención de la salud mental. Vamos a ir ahora con nuestra pregunta del día de hoy en el Twitter. Vamos a verla entonces, ahí está. ¿Está de acuerdo con modificar la ley del voto obligatorio y volverlo voluntario, tal como lo debate la Comisión de Constitución? Como ya lo sabe, las respuestas durante esta jornada informativa al hashtag Respuesta CNC. Vamos a ir ahora a una pausa muy breve, pero antes lo dejamos con la agenda de actividades del Congreso de la República. Mañana retomamos la información en CNC Matinal para dejarlos con nuestros titulares. Pleno votará hoy proyecto de no reelección inmediata de presidentes regionales.
presidente del Congreso invocó a parlamentarios a asistir a sesión por tratarse de reformas trascendentales para el Perú. Comisión de Constitución inició debate sobre implementación del voto voluntario. También acordó emitir opinión respecto al proyecto que crea la Superintendencia Universitaria SUNEDU. Con éxito se desarrolla conversatorio ANCASH Construyendo el Futuro, desafíos y propuestas hacia el bicentenario de la independencia del Perú. Evento fue inaugurado por titular del Parlamento. Delegación peruana participó en segunda cumbre mundial de legisladores GLOB en México. Congresista Daniela Bugatás presentó importantes propuestas. Comisión Agraria acordó incorporar a la selva dentro de los beneficios del programa Sierra Exportadora. Y antes de continuar con el desarrollo de la información, vamos a revisar nuestra pregunta del día de hoy en el Twitter. Ahí la tenemos. ¿Está de acuerdo con modificar la ley del voto obligatorio y volverlo voluntario, tal como lo debate la Comisión de Constitución? Como ya lo sabe, la respuesta al hashtag respuesta CNC. Ahora sí, vamos a continuar con más información aquí en CNC Matinal. Y el conversatorio ANCASH, Construyendo el Futuro, desafíos y propuestas hacia el bicentenario de la independencia del Perú, se inició con todo éxito. El presidente del Congreso, Freddy Otárola Peñaranda, inauguró el evento. En su discurso de orden ratificó su posición en contra de la corrupción en la región ANCASH. Tenemos la nota. Tras ponerse al descubierto una red de corrupción en el gobierno regional de ANCASH, el presidente del Congreso, Freddy Otárola, dijo que se abre una nueva etapa de esperanza y desarrollo para el crecimiento de esa zona del país. Nunca más debe suceder lo que pasó. Y nunca más en el Perú debe destruirse el proceso de regionalización tan sentido por los provincianos por malos actos que han hecho tanto daño a mi región. Fue al inaugurar el conversatorio ANCASH, Construyendo Futuro, desafíos y propuestas hacia el bicentenario de la independencia del Perú, evento promovido por su despacho. Otárola también lamentó el mal uso dado por algunas autoridades al presupuesto de dicha región. ¿Qué está pasando con San Marcos? ¿No? ¿Cómo es posible que con tanto dinero se haya hecho tan poco? ¿A dónde está yendo ese dinero? Se está dilapidando ese dinero y por eso aquí ha intervenido la Contraloría. San Marcos, con el dinero que tiene, pudo ser... San Marcos, per cápita, el municipio de San Marcos tiene más ingresos que el municipio de La Molina en Lima. En otro momento, Otárola Peñaranda dijo que la región ANCASH es privilegiada porque tiene muchas potencialidades de desarrollo. Además, resaltó que cuenta con destacados científicos y profesionales que estudian las consecuencias del cambio climático y los deshielos. Porque así como en los temas de corrupción, en ANCASH se juega el futuro del Perú, en los temas de cambio climático y de la naturaleza, en ANCASH se juega el futuro del Perú, porque ahí está la mayor reserva de agua dulce. A propósito, el ingeniero Benjamín Morales, experto en glaciología, advirtió sobre las graves consecuencias del calentamiento global en las 18 cordilleras de la región ANCASH. Recordó que solo en la Cordillera Blanca, en el año 70, se registraba 736 kilómetros cuadrados de glaciales, espacio que se ha ido reduciendo. En el año 2003, que es el último inventario que se ha hecho, se ha perdido 195 kilómetros cuadrados de glaciares. ¿Cuánto de agua significa eso? Millones de metros cúbicos que no lo vamos a volver a tener. Morales Arnao planteó la creación de un Instituto Nacional de Glaciología y Seguridad a fin de realizar investigaciones en las cordilleras del Callejón de Huaylas y el Callejón de los Conchucos. Durante el evento, también se propuso que el proyecto de la Gran Carretera de los Conchucos, que estaba a cargo del gobierno regional de ANCASH, pase al Poder Ejecutivo.
Asimismo, se conoció que el gobierno norteamericano donó $3 millones a una ONG privada para que realice trabajos de prevención ante el cambio climático, informó Central de Noticias del Congreso. Y el presidente del Parlamento Latinoamericano, el diputado Elías Castillo González, fue recibido por el titular del Legislativo, Freddy Otárola. Este organismo supranacional está a punto de cumplir 50 años de existencia y en noviembre próximo inaugurarán una moderna sede central en Panamá. Tenemos sus declaraciones ofrecidas a un equipo de CNC. Hace 50 años en la ciudad de Lima se fundó el Parlamento Latinoamericano, en donde el diputado Andrés Tausen Escurra, junto con 2 diputados, uno de Argentina y de Brasil, fundaron este organismo que está conformado por 23 países de América Latina y el Caribe. Es por este motivo que el titular del Parlamento, Freddy Otárola, se reunió con el presidente del Parlamento Latinoamericano, el diputado Elías Castillo González. A su salida, el diputado nos dio mayor detalle de esta reunión. Escuchemos. Sí, gracias por la entrevista. En efecto, hemos venido a sostener una conversación con el presidente del Congreso del Perú, toda vez que el Parlamento Latinoamericano conmemora sus 50 años, el cincuentenario, y este organismo nace justamente en Lima, Perú, aquí en el Congreso del Perú, donde el congresista Andrés Tausen, peruano, junto al senador Luis León de Argentina y el senador Carneiro del Brasil, fueron los fundadores, los que generaron la idea y crearon este organismo que ya cumple 50 años, que tuvo su nacimiento en Lima, luego ubicó su sede en Sao Paulo, Brasil, y se acaba de inaugurar en Panamá una moderna sede para el Parlamento Latinoamericano en ocasión de sus cincuentenario. Ahora, referente con el transcurso del tiempo que tiene este organismo, ¿qué trabajo se ha venido realizando? Bueno, por un lado, el organismo, el Parlamento Latinoamericano, Parlatino, como se le conoce, está integrado por 23 países de la América Latina y el Caribe. Se debaten temas de orden político. La responsabilidad fundamental es la búsqueda de la integración en la América Latina. Por eso respaldamos a la CELAC y tenemos convenios con la OEA y con otros organismos regionales. También somos muy fiscalizadores del tema de la democracia. Hemos censurado en algunos casos cuando se han generado golpes militares o golpes de carácter político, y se discuten temas. El organismo cuenta con 13 comisiones de trabajo que son un poco similares a las que hay en los congresos nacionales, y allí se discuten proyectos de ley marco que luego son remitidos a los congresos nacionales para que, si no tiene una legislación sobre esa materia, puedan tomarlos en consideración. Es decir, hay en cierto modo una relación vinculante con los congresos nacionales, porque además de eso, el Parlamento Latinoamericano está constituido por parlamentarios de los congresos nacionales, es decir, que eso hace de una comunicación más fluida, más directa entre Parlatino y los congresos nacionales. Referente sobre el evento que se va a desarrollar el 29 de noviembre, ¿cuál es la agenda que tiene programado? Bueno, queremos desarrollar una serie de conferencias. El acto está programado para el 29 de noviembre en Ciudad de Panamá, en el edificio propio con que cuenta hoy el Parlamento Latinoamericano. Por primera vez tiene un edificio propio. Entonces, allí queremos invitar a algunos mandatarios. Incluso nos gustaría que el presidente de la República del Perú pudiese asistir, porque es donde nace el Parlamento Latinoamericano. El presidente de la República de Panamá, por supuesto, como anfitrión, y también les cursaremos invitación a todos los presidentes, pero haremos esfuerzos porque algunos puedan tomar participación para esta ceremonia, dado que el Parlamento Latinoamericano es el organismo parlamentario más antiguo de la América Latina, además el más representativo, porque hay organismos subregionales, pero el Parlamento Latinoamericano es regional, cubre toda la América Latina y el Caribe.
Diputado, también estarán presentes a un evento importante que también se va a desarrollar en el Perú, que es el 17 y 18 de julio, que es el primer encuentro iberoamericano de presidentes de los parlamentos legislativos, que organizado por el Congreso de la República de nuestro país y la OEA. En efecto, eso es parte de la agenda de temas que hemos visto con el presidente del Congreso y el Parlamento Latinoamericano ha sido invitado, y por supuesto que Dios primero nosotros estaremos participando en este evento. Nos interesa hacer contacto, aprovechar la oportunidad para hacer contacto con los presidentes de los Congresos nacionales que se darán cita en esta ocasión. Entonces es importante lo que se va a desarrollar este 29 de noviembre, donde convocarán pues a todos los integrantes, que en realidad son 23 países que conforman esta Asamblea General del Parlamentino. Es correcto, por eso queremos afianzar con esta reunión que se da aquí en Lima, Perú, esto con la presencia de los presidentes de los Congresos Nacionales, y por supuesto que irán las delegaciones de todos los países. Esperemos que sea una asamblea general muy concurrida. Normalmente la asamblea se desarrolla en diciembre ordinariamente, pero esta vez se va a hacer el 29 de noviembre, que es una fecha que se ha considerado muy oportuna, muy apropiada para la conmemoración de esta fecha importantísima en cuanto a democracia se refiere, porque recuerde que no hay democracia sin parlamento, y justamente el Parlamento latinoamericano es muy fiscalizador del funcionamiento de los congresos nacionales. Bien, como nos mencionó el diputado Castillo, este 29 de noviembre se desarrollará la Asamblea del Parlamentino, que se desarrollará en la sede principal, que es de Panamá, y se espera que el presidente de la República, Ollanta Humala, participe en este importante evento. Recordemos que el Parlamento es más antiguo de América Latina también y el más representativo. Y en otras informaciones, la Comisión Agraria aprobó el proyecto de ley que propone ampliar las facilidades y beneficios del programa Sierra Exportadora a la Selva, con la denominación de Ley de Sierra y Selva Exportadora. Tenemos los detalles. Con el propósito de impulsar el desarrollo económico rural de 15 regiones de la selva, con asesoramiento que permita mejorar la productividad y elevar los niveles competitivos a fin de posicionar sus productos tanto en el mercado nacional como en el extranjero, la Comisión Agraria aprobó el dictamen que incorpora a la selva dentro de los alcances de la ley que crea Sierra Exportadora. Este es un tema que se va a resolver en el proceso de implementación con presupuesto y con la coordinación que se ha hecho con el Ministerio de Agricultura de probablemente incorporar dentro de la estructura del Ministerio de Agricultura de la PCM a Selva Exportadora y potenciarlo. O sea, la experiencia de Sierra Exportadora tiene que ser utilizada en Selva Exportadora en el tema de forestación, por ejemplo, que se incluye acá. La medida no solo beneficiará de manera directa a 459.000 familias de productores agropecuarios, quienes podrán tener acceso a empleo y así mejorar su economía, sino que también a toda la población nacional, porque tendrá acceso a productos de mejor calidad. Además de los 4 millones de habitantes, tenemos como 80 millones de bosques en nuestro país. Y es el segundo país en Latinoamérica que tiene mayor cantidad de bosques. Por lo tanto, lo importante es el cuidado de los bosques. Durante el debate, algunos parlamentarios advirtieron que la propuesta legislativa requiere de respaldo presupuestal a fin de que se logren los objetivos trazados. Ahora lo que vamos a querer dictaminar es ciertamente de que debemos tener anticipación el presupuesto. Primero, cómo vamos a ver para que sea fortalecida, pero sin embargo, mientras solamente estamos proponiendo, queremos hacer un declaratorio, ¿qué vamos a hacer con eso? La propuesta redundará en beneficios para el Estado, toda vez que la dinamización de los corredores económicos Sierra-Selva generará nuevos polos de desarrollo económicos sólidos y sostenibles en el tiempo, informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. Vamos a contarles ahora que más de 9.000 familias rurales de Piura se beneficiarán con el programa de electrificación rural fotovoltaica o por paneles solares que ejecuta el gobierno. Los alcaldes fueron presentados durante una audiencia pública de la Comisión de Energía y Minas en esa ciudad norteña. Veamos. Se trata de 9.000 familias de las zonas rurales más alejadas de Piura que tendrán acceso a la electricidad este año gracias a la instalación de paneles solares, reveló el congresista Martín Rivas Teixeira, presidente de la Comisión de Energía y Minas.
es una región estratégica para el país. Piura tiene una gran oportunidad y hoy en día el grupo de trabajo de esta comisión, a través de sus congresistas, ha creído conveniente dar a conocer a través de los funcionarios que van a tener acá la exposición de que las líneas y las políticas de gobierno para poder atender a estos grupos sociales, a estos grupos vulnerables, se van a dar. El jefe de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minas, Jorge Suárez, señaló que hasta la fecha se ha llegado al 50,8% de la meta, de 9.427 familias. Por ello, pidió un mayor compromiso de las autoridades locales, ya que se cuenta con los recursos necesarios para implementar hasta un número mayor de módulos si se solicitan. Es necesario que ellos sepan qué es lo que está haciendo el Ministerio de Energía y Minas, que no se requiere, no vuelvo a reiterar, ni un proyecto, ni un estudio, no se requiere SNIP, no se requiere absolutamente nada, sino solamente llenar esos formatos. En la audiencia se precisó que el programa masivo de energía fotovoltaica está subvencionado en 80% por el Estado. El beneficiario, por tanto, solo pagará una media aproximada de 10 nuevos soles mensuales. Este espacio que hemos tenido hoy día va a lograr llegar a todos los alcaldes y a los operadores que tienen que llevar este programa a cada una de sus regiones. A la audiencia asistieron también los congresistas Leonidas Guayama y Freddy Sarmiento, Central de Noticias del Congreso. Y tras participar en la audiencia de la Comisión de Producción, pescadores artesanales de Tacna rechazaron la propuesta para que la pesca industrial opere dentro de las 5 millas marítimas de su litoral. El canal del Congreso llegó hasta esa región y visitó las caletas de Vilavila y Morrosama. Veamos. Según los pescadores artesanales, de permitirse el ingreso de flotas industriales dentro de las 5 millas marinas de su litoral, unos 1.200 hombres de mar se verían afectados, a lo que se sumaría la extinción de las especies hidrobiológicas. Ante esta preocupación, el canal del Congreso llegó hasta la caleta de Vilavila, ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de Tacna. Un desembarcadero que en sus mejores momentos tuvo hasta 500 embarcaciones y hoy solo alberga algunas pequeñas, ya que el espigón está siendo destruido por la fuerza de las aguas. Hemos visto acá que el desembarcadero de Vilavila ya ha colapsado, toda vez que el espigón primario ha sido derrumbado por las condiciones de mar, entonces no ofrecen la seguridad que nosotros queríamos. Eso es uno de los aspectos, uno de los pedidos que le hemos hecho, lo cual está tratando de viabilizarse y ojalá se dé, ojalá se dé. Lo mismo ocurre en otras caletas como Santa Rosa, Boca de Río, Morrosama, esta última en menor medida, donde ya no se puede pescar por el límite y los peces más grandes se van al norte. Al llegar a la caleta Morrosama, los representantes de las juntas vecinales y de los pescadores expresaron su preocupación y demandaron la ejecución de proyectos de agua y alcantarillado para las más de 250 familias que viven en esa zona. Asimismo, sus costos de pesca se incrementan por la falta de agua para refrigerar las capturas. También esperan la ejecución de un proyecto de inversión que mejore la caleta. No contamos con el recurso hídrico ni contamos con desagüe. O sea, estamos prácticamente abandonados por ese lado. Al no contar con el agua, nosotros no tenemos acceso a que siquiera haya empresa acá en el sitio, porque a veces, como en el día de hoy, la mar está brava y no podemos hacer otra faena. No hay empresa, no va a haber avances. Ese es uno de los puntos más críticos de la comunidad, no hay agua. Rechazamos este proyecto de ley y que este proyecto de ley pedimos desde Morrosama que vaya a archivo porque no es un proyecto de sustentamente técnico y sería un proyecto de depredador y hambreador para la pesca artesanal. Indicaron que la pesca industrial se da a partir de las 10 millas y la intención del proyecto de ley es permitirles el ingreso dentro de las 5 millas marinas. De ocurrir ello, las mallas de pesca que usan los industriales podrían acabar con las especies hidrobiológicas y afectar el repoblamiento de las mismas que se da en la milla 3. De otro lado, las autoridades y pescadores coincidieron en exhortar a los parlamentarios la aprobación del proyecto de ley que permita a Tacna volver a recibir el canon pesquero. Se cumpla estrictamente lo que establece el artículo 77 de la Constitución y también la ley del canon, ¿no? Se debe pagar canon donde se explotan los recursos. Y lógicamente en el litoral de Tacna se pesca también y se hace pesca industrial y por ende debe corresponder ese canon a Tacna en lo que compete al impuesto a la renta. ¿Y por qué es que el objetivo es conseguir que se pague canon? Nosotros tenemos asentamiento de pescadores
desde Santa Rosa, que es la frontera con el vecino país. De otro lado, la visita al litoral tacneño nos permitió comprobar que las embarcaciones artesanales peruanas ya ingresan a los más de 50.000 kilómetros cuadrados de mar que nos concedió la Corte Internacional de Justicia de La Haya en la nueva delimitación marítima entre Perú y Chile. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Y durante su participación en la Cumbre Mundial de Legisladores GLOB en México, el congresista Daniela Bugatás dijo que los líderes políticos en el mundo no han tomado con seriedad las advertencias de la ciencia respecto de la crisis climática que vivimos. Veamos el siguiente informe. En el evento internacional realizado en el Congreso de México, participaron legisladores de diversos países del mundo con la finalidad de discutir políticas y leyes que impulsen el desarrollo sostenible y que ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para salvar el planeta. Durante su intervención, el congresista Daniela Bugatás Magluf, presidente del Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático y Biodiversidad GLOBE Perú, indicó que los recientes informes científicos, en muchos casos, no han sido comunicados de manera adecuada, con mensajes y lenguaje simple para involucrar decisiones políticas correctas. Entonces, comencemos por el lado de la comunicación. Si nosotros somos representantes y nosotros entendemos lo que nos dice la ciencia, lo entendemos perfectamente. Todos tenemos capacidad de entendimiento, sabemos leer. ¿Por qué no podemos plasmar esto en medidas legislativas concretas que nos permitan evitar que el calentamiento global pase de los 2 grados, como ya estamos viendo prácticamente que es algo que no podremos hacer? ¿Cómo hacemos para evitar que sigan incrementándose el efecto invernadero gracias a las emisiones? Bugatás dijo que el gobierno peruano ha constituido la comisión multisectorial encargada de elaborar el Plan Perú Compromiso Climático. Los acuerdos serán presentados en la próxima conferencia COP20 a realizarse en diciembre en Lima, evento promovido por Naciones Unidas. La delegación peruana estuvo integrada por los congresistas Marisol Espinosa, Claudia Coari, Mesías Guevara y Marta Chávez, informó Central de Noticias del Congreso. Rápidamente revisamos las respuestas a nuestra pregunta del día de hoy en el Twitter. Ahí las tenemos, vamos a revisar la pregunta. ¿Está de acuerdo con modificar la ley del voto obligatorio y volverlo voluntario, tal como lo debate la Comisión de Constitución? Vamos a ver las respuestas entonces. María Fe Castillo dice, no, porque si no la gente perdería el total interés en el deber cívico y sería peor de lo que ya es. Pilar Mesa piensa, sí, que no se obligue, uno debe tener completa libertad sobre si ir a votar o no. Juan Santibáñez dice, ¿y por qué mejor no se hace electrónico como en otros países? Andrés Arrieta dice, votar es un derecho más, no debe ser una obligación, debe ser voluntario de todas maneras. Jimena Velarde dice que se elimine lo antes posible, en elecciones la calle es un caos, largas colas y al final gana el mal menor. Sebastián del Arco también dice, no, quizá debería fomentarse mejor el ir a votar o cambiar la organización de esto. Teníamos ahí entonces las respuestas a nuestra pregunta del día de hoy en el Twitter. Hasta aquí la información en la Central de Noticias del Congreso, CNC Matinal. Los invitamos a continuar con nuestra programación ahora por el canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Ves Cable. Nos dejamos con nuestros titulares. Permiso. Pleno votará hoy proyecto de no reelección inmediata de presidentes regionales. Presidente del Congreso invocó a parlamentarios a asistir a sesión por tratarse de reformas trascendentales para el Perú. Comisión de Constitución inició debate sobre implementación del voto voluntario. También acordó emitir opinión respecto al proyecto que crea la Superintendencia Universitaria SUNEDU. Con éxito se desarrolla conversatorio ANCAS, construyendo el futuro, desafíos y propuestas hacia el bicentenario de la independencia del Perú. Evento fue inaugurado por titular del Parlamento. Delegación peruana participó en segunda cumbre mundial de legisladores GLOB en México. Congresista Daniela Bugatás presentó importantes propuestas.
Comisión Agraria acordó incorporar a la selva dentro de los beneficios del programa Sierra Exportadora.